hombre de negocios cristiano de Los Ángeles, el señor R. Scott, visitó Dallas mientras se estaban realizando estas reuniones. Él y su esposa habían sido bautizados en el Espíritu Santo en el avivamiento de Azusa, pero para este momento, la mayoría de los participantes de dicho avivamiento se habían dispersado. Scott estaba buscando una forma de llevar una obra sobrenatural, unida, a Los Ángeles. Había oído sobre las sanidades milagrosas y había venido a ver si eran ciertas. Y si la doctrina de María coincidía con la suya. Lleno de gozo por lo que había experimentado, decidió pedirle a María que fuera a Los Ángeles para tener lo que él pensaba que sería un campamento de ensueño. Él creía que María tenía el poder que Los Ángeles necesitaba. La hermana Ether aceptó ir, como era de imaginarse. Miles de personas llegaron en tropel a Los Ángeles para la campaña. Las reuniones se extendían durante todo el día y casi toda la noche. Miles de personas llegaban de todas partes de los Estados Unidos. Levantaban carpas y acampaban allí. En realidad, llegó a haber tantas carpas, que hubo que definir calles tentativas, con nombres como Avenida de Alabanza, Camino Aleluya o Avenida de la Gloria. Esto hacía que fuera mucho más fácil ubicar dónde estaba situada una carpa, aunque los resultados de la campaña fueron fenomenales. Esta campaña mundial de Los Ángeles, campaña Azusa Arroyo Seco, en 1913 también fue conocida como origen de la cuestión que dividió al naciente movimiento pentecostal. Fue aquí que surgió el debate sobre solo Jesús, la unicidad, o el nuevo tema. La enseñanza provino de John G. Schepe, un hombre que pasó una noche en oración durante la campaña. Schepe creyó que había visto algo nuevo sobre el uso del nombre de Jesús, y corrió por todo el campamento compartiéndolo con otras personas. Como consecuencia, la gente comenzó a bautizar solo en el nombre de Jesús, en la costa oeste, y a decir que si alguien había sido bautizado en nombre de la Trinidad, debería ser rebautizado. Esta enseñanza dividió al movimiento pentecostal. La campaña soñada de R. Scott había sido preparada para promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Por el contrario, produjo una de las más grandes divisiones conocidas en esta generación. Pronto, el movimiento pentecostal se dividió en varios otros grupos que ponían énfasis en diversas doctrinas. La hermana Ether intentó mantenerse apartada de estos temas. Ella creía que lo más importante era advertir a los pecadores que Jesús regresaría pronto, por medio de la predicación de su palabra con señales y maravillas. Y así lo expresó de la mejor manera en un sermón titulado No descuidéis el don que hay en ti, en el que decía, contiendas. Todas las teorías que causan división deben ser dejadas de lado. Este continuo machacar en la obra terminada o la santificación, que produce antagonismo a los santos, debe concluir. Pablo dice que la predicación debe ser con manifestación del Espíritu Santo y poder, que la palabra salga con demostración y poder, para que la gente pueda ver lo que Dios tiene para ellos. La hermana Ether adoptó la política de predicar solamente en reuniones donde no se hablaba de doctrinas divisorias. Años más tarde, sostuvo que la posición que apoyaba la unicidad era el mayor engaño que jamás haya inventado el diablo. No se electrizaba. Es comprensible que María tuviera emociones mezcladas en relación con la campaña en Los Ángeles. Se la había anunciado como la oradora principal, y miles de personas venían de todas partes de los Estados Unidos para estar presentes en sus reuniones. Pero debido a la controversia política, los ministros varones tomaron el control, y la hermana Ether se vio obligada a ministrar solamente por las mañanas. Los hombres tomaron las reuniones de la tarde y la noche, principalmente para exponer sobre la nueva doctrina de la unicidad. La presionaban para que terminara sus reuniones matutinas más temprano, para que pudiera comenzar el predicador de la tarde. Y a pesar de todo esto, cientos de personas fueron milagrosamente sanadas. Se dice que cuando el tiempo que le correspondía estaba por terminar, la hermana Ether simplemente levantaba las manos hacia el cielo, mientras salía de la tienda. Y en ese momento, muchos eran sanados. Un jovencito recordaba, ella levantaba sus pequeñas manos y el poder de Dios nos electrizaba. Los inválidos se levantaban de sus lechos de enfermedad, los sordos oían, los ciegos veían, los que sufrían de artritis eran sanados instantáneamente, los tumores eran destruidos, la hidropesía se esfumaba. En pocas palabras, toda forma de enfermedad y dolencia que se atreviera a mostrarse en las reuniones de la hermana Ether debía inclinar su rodilla ante Jesucristo y se desintegraba en el fuego del Espíritu. Y todo esto, a pesar de las divisiones doctrinales. Recuerdo como si fuera ayer,
que mi amiga y yo empujamos a mi madre en su silla de ruedas a lo largo de 6 o 7 largas cuadras. 2 hombres grandes llevaron la silla hasta delante del púlpito circular que ya estaba rodeado de sillas de ruedas. Hacía tanto calor que mi madre nos rogaba que la lleváramos a casa, pero yo insistí en que nos quedáramos. Gloria a Dios, porque la señalaron para subirla a la plataforma, donde esa hermosa y pequeña dama que jamás olvidaré habló a mi madre. La vi contestar sacudiendo la cabeza y entonces ella, la hermana Ester, la golpeó en el pecho. A mí me pareció que la había golpeado muy fuerte. Fue como si un rayo la atravesara. Se levantó de un salto y salió corriendo y saltando llena de gozo. Toda la gente gritaba. Dudo que hubieran visto algo así antes. Vimos muchos más milagros. Casi tuvimos que atar a mi madre a la silla para regresar a casa. Ella quería caminar, pero estaba débil, porque había estado confinada a su cama durante 2 años. Cuando llegamos a casa, mi abuela y algunos vecinos nos esperaban. Mi madre se levantó de la silla de ruedas y subió las escaleras. Todos gritaban y lloraban. A partir de ese día, mi madre fue completamente sana, recuperó peso y amó al Señor. Debido a las campañas de Dallas y de Los Ángeles, la hermana Ester continuó siendo una evangelista líder durante el resto de su vida, y aunque amaba la vida itinerante, Dios tenía otros planes para ella. Aún no había terminado de escribir las páginas de la historia, Cuentos de Tabernáculo. Después de 45 años de ministerio, y de haber predicado miles de sermones de costa a costa del país, María escuchó la voz de Dios diciéndole que construyera un tabernáculo en el oeste de Indianápolis. Muchos le habían pedido que construyera un lugar permanente donde pudieran ir en cualquier momento a recibir su ministración. Había recibido ofrecimientos de todas partes de los Estados Unidos para establecerse allí, pero ella eligió Indiana por su ubicación central, según el estilo de la hermana Ester. El tabernáculo fue un modelo para las iglesias pentecostales de hoy. María construyó la iglesia contigua a su hogar y ministró allí durante los últimos 6 años de su vida. En ese momento había pocas iglesias grandes, así que cuando la hermana Ester levantó ese edificio con capacidad para 500 personas, no fue poco trabajo. Durante todo su ministerio, María jamás presionó a la gente para que aportara dinero, pero para construir este tabernáculo, envió cartas pidiendo ayuda económica. El dinero llegó y el edificio comenzó a cobrar altura. Fue dedicado el 19 de mayo de 1918, y hasta la fecha, solo otra mujer ha sobrepasado su capacidad para construir iglesias. Se trata de la evangelista que emuló en gran medida el estilo de María. Aimee Semple McPherson, la hermana Ester, utilizó el tabernáculo como su base. María tenía una capacidad especial para elegir a los colaboradores que contribuirían al avivamiento. Como consecuencia, la iglesia permanece aún hoy, aunque ubicada en otro lugar, y está afiliada a las Asambleas de Dios. Gente de todas partes de los Estados Unidos se acercó para asistir a esta iglesia, y muchos quedaron en ella como fieles miembros. Un hombre recordaba que la gente se acercaba hacia el altar y caía al suelo antes de llegar. Este hombre dijo que nunca vio que se utilizara la sugestión ni que se empujara a las personas. Era de Dios. La hermana Ester no hacía nada falso. Una historia increíble ocurrida en el tabernáculo fue protagonizada por una familia rumana. La hija de esta familia sufría de tuberculosis, y 2 mujeres pentecostales habían ido a su casa para orar por ella. Al descubrir que su hija había sido sanada después de esta oración, la familia buscó una iglesia pentecostal donde congregarse y encontró el tabernáculo. Durante el primer culto, una mujer que había sido milagrosamente sanada de cáncer se puso de pie y dio un mensaje en lenguas que duró 28 minutos. Algunos se preguntaban por qué la hermana Ester permitía que esa mujer hablara con tanta libertad en el espíritu durante un tiempo tan largo, pero la respuesta llegó el domingo siguiente, cuando se supo que esta mujer había hablado en rumano, un idioma que jamás había oído y naturalmente, nunca había aprendido. Esta pequeña familia rumana recibió un mensaje de Dios en su propio idioma, y se quedaron sentados, escuchando, totalmente abrumados. El padre era el único que hablaba inglés. Se ha dicho que María y los miembros del tabernáculo aprendieron a esperar experiencias como esa. De la misma manera que algunas congregaciones saben que se va a cantar la doxología al final de un culto. Otra historia ocurrida en el tabernáculo se refería a la sanidad de un niño que tenía tuberculosis y al que se le había desarrollado un tumor del tamaño de un puño. Cuando su madre lo llevó a María, esta dijo: simplemente lo cortaremos con la espada del Espíritu. Con estas palabras, la hermana Ester tomó su Biblia y golpeó al niño en el cuello,
y este fue sanado. El encuentro de dos grandes. Una de mis historias favoritas relacionadas con el tabernáculo es la que relata el encuentro entre María Woodworth Ether y Aimee Semple McPherson. En ese momento, Aimee era aún una evangelista itinerante. Ella amaba verdaderamente a la hermana Ether y deseaba intensamente reunirse con ella y asistir a una de sus reuniones. En mi opinión personal, creo que Aimee devoraba todo lo que pudiera leer sobre la hermana Ether, y que fortaleció su propio llamado con el coraje que María demostraba. Había habido una cuarentena debido a la gripe en la ciudad de Indianápolis, hasta que llegó el coche del Evangelio de Aimee. La cuarentena se levantó la noche en que ella llegó, y Aimee lo atribuyó a la voluntad de Dios. El 31 de octubre de 1918, Aimee escribió en su diario: durante años he tenido el deseo de ver a la hermana Ether, y he hablado sobre esto con mayor frecuencia en los últimos meses. Mi anhelo era escucharla predicar y estar en sus reuniones. Mañana el tabernáculo de la hermana Ether estará abierto y yo cumpliré el deseo de mi corazón. Gloria. Después de asistir a la reunión, Aimee escribió: nos gozamos y alabamos juntas a Dios. El poder de Dios cayó y derramó sobre nosotras sus bendiciones. La hermana McPherson salió de Indianápolis al día siguiente, regocijándose, sin duda, en el camino hacia su propio destino divino, California. Solo podemos imaginar los hermosos recuerdos que seguramente le habrán quedado de su encuentro con María. Aunque no hay registro oficial de lo que la hermana Ether pensaba de Aimee, su compañera de viajes, Schneider, sí hizo un comentario al respecto. En cierta ocasión, la hermana Ether y Aimee estaban en la misma ciudad. Era su noche libre, por lo que el grupo de la hermana Ether asistió a un culto de Aimee, pero María decidió no ir. La razón, según la señora Schneider, fue que la hermana Ether expresaba su preocupación por la dirección que estaba tomando el ministerio de Aimee, con representaciones teatrales y otras atracciones populares. Personalmente, creo que dado que la hermana Ether era de trasfondo de la santidad, su preocupación era genuina, no crítica. Muchos grandes predicadores de la época visitaron el tabernáculo. Aunque no hay documentos que prueben que la hermana Ether haya conocido al legendario evangelista británico Smith Wigglesworth, muchos creen que él fue un discípulo de su ministerio. Se cree que él tomó varios de sus lemas de la hermana Ether, y Wigglesworth condujo una serie de reuniones en el tabernáculo después de la muerte de María. En 1925, quizá estas historias intimiden a algunos de los que leen este libro. Comprendan que Dios está restaurando lo sobrenatural en su iglesia. En el día de hoy, algunos de los que leen tienen miedo. Dios les ha dicho que oren por los enfermos en sus iglesias, y no lo han hecho. Quizá no saben mucho sobre la voluntad de Dios para la sanidad. Quizás se sienten confundidos. La voluntad de Dios es que el hombre sea libre. Él vino para destruir la obra del diablo, no para tolerarla o vivir soportándola. La iglesia de hoy debe aprender a manejar al destructor y dar vida a las personas. Son demasiados los que permanecen dentro de los confines de una doctrina confortable o una teología que les permite elegir. Dios desea que todo el consejo de su palabra sea predicado y demostrado a las personas. Por eso Jesús dio su sangre. Comienza a leer el libro de los Hechos, y aprenderá sobre las personas que demostraron el Espíritu Santo y la oposición que causaron. Como los apóstoles, la hermana Ether permaneció fiel a todo el consejo de Dios durante toda su vida, a pesar de las presiones y la persecución, y nosotros debemos hacer lo mismo. Ella nos ha pasado la antorcha, y nosotros debemos llevarla con fidelidad, lo que marcó el camino. El verano de 1924 fue difícil para María. A los 80 años de edad, con una salud deteriorada por la gastritis y la hidropesía, recibió una noticia que le destrozó el corazón. Su única hija, Lizzie, de 60 años, había muerto en un accidente automovilístico. Ahora toda su familia inmediata había ido a descansar con el Señor, y aunque era de edad avanzada y frágil, María todavía pudo reunir fuerzas suficientes para plantarse frente al púlpito y conducir el funeral. En su mensaje exhortó a los presentes a tener fe en Dios y mirar a los cielos, no a la tumba. Durante ese año, hubo momentos en que la hermana Ether estaba tan débil que no podía caminar, pero eso no impedía que predicara. Si no podía caminar, pedía a alguien que la llevara detrás del púlpito. Finalmente, el tabernáculo le regaló una gran silla de madera. Entonces, cuando ella estaba demasiado débil para caminar, algunos hombres fuertes llevaban su silla de la iglesia a su casa, la sentaban en ella, y la llevaban a la iglesia. Tan pronto como sus pies tocaban la plataforma, el Espíritu de Dios la reanimaba y podía caminar por todas partes,
predicando y ministrando en el poder sobrenatural de Dios. Cientos de personas son testigos de cuán débil parecía, y cuán increíblemente fuerte estaba sobre la plataforma. Al final del culto, los hombres volvían a sentarla en su silla para llevarla a su casa. La fe de la hermana Ether hizo que continuara, aun cuando muchos se habrían dado por vencidos. Recordemos que para este tiempo la hermana Ether tenía 80 años. No había aviones, y muy pocas comodidades. En esa época, no había aire acondicionado ni todas las facilidades modernas. Ella había viajado por todo el país en coches pequeños y trenes. Y muchas veces, cuando el dinero escaseaba o no le daban alojamiento, había dormido en carpas. Pero eso no le importaba. 3 semanas antes que muriera, el Señor reveló a María que faltaban solo unos pocos días para que partiera a recibir su recompensa. Durante este tiempo, una mujer le trajo flores, y la hermana Ether le respondió: pronto estaré donde las flores florecen para siempre. Varias veces hasta predicaba a las personas que iban a visitarla en su hogar. Al morir María, August Feich, uno de sus colaboradores, escribió: unos pocos días antes de fallecer, me llamó a su lado, tomó mi mano y me dijo: hermano Feich, ¿comprende usted que voy a seguir el camino de toda carne? Mi respuesta fue: sí, madre. A lo cual ella contestó: usted ha sido muy fiel en su ministerio conmigo durante todos estos años. Ahora confío en que la bendición de Dios descanse sobre usted. Pronto ya no me tendrá más a su lado para ayudarle. El final de María Woodworth Ether llegó sin luchas. Mientras ella se hundía lentamente en un profundo sueño, tenía buena vista para una persona de su edad. Sus facultades mentales fueron agudas hasta el final. No hubo ni un momento en toda su enfermedad en que no pudiera charlar tranquilamente con alguien de cualquier tema que surgiera. Los santos que la rodeaban entraban libremente en todo momento para verla y hablar con ella. Algunos venían guiados por el Espíritu para orar por ella, otros para que María orara por ellos. Ella imponía las manos sobre los enfermos y oraba por los necesitados, y esto lo hizo hasta el final. Lo hacía, sabiendo que al mismo tiempo sus propias fuerzas se escapaban sin remedio. Ella dijo repetidas veces durante su ministerio que prefería gastarse por Jesús a derrumbarse antes de morir. A los 80 años, María había enterrado a sus 6 hijos y 2 esposos, había predicado miles de sermones de punta a punta del país, había vencido a todos los matones y los ministros que se le oponían, había marcado el camino para las mujeres en el ministerio, y había mostrado sin claudicar el poder del Espíritu Santo con poderosas señales y maravillas que le seguían. No era una persona culta, no le importaban los estudios en el seminario y no se tomaba el tiempo para explicar cómo obraba Dios. María predicó un evangelio muy simple, se ofreció completamente al Señor, y creyó que se producirían señales y maravillas. Su única pasión fue que el Evangelio cobrara vida y que las personas fueran guiadas por el Espíritu. Predicó muchas veces con lágrimas surcando sus mejillas, rogando a quienes la oían que se acercaran a Cristo. Sus reuniones y sus enseñanzas prepararon el camino para la fundación de muchas denominaciones pentecostales, incluyendo las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular y otras similares. La familia de María en la actualidad. El legado inmediato de María no volvió a ser recordado sino hasta 1977. El hijo de su tataranieto, Tom Levin, estaba interesado en estudiar su árbol genealógico. Con gran sorpresa, descubrió que una pequeña predicadora pionera, llamada María Woodworth Ether, también conocida como Lila Abuela Ether, era su parienta directa. Ella había sido una famosa evangelista y fundadora de una iglesia que no estaba lejos de su casa. Tom preguntó a su madre, Mary, acerca de ella, pero su madre no pudo responder con detalle, ya que gran parte de la información se había perdido. El señor Levin se negó a darse por vencido. Comenzó a estudiar los libros y los sermones de María, leyéndolos continuamente. Pronto, sintió en su propia vida la influencia de los sermones de esta mujer, algunos de los cuales habían sido predicados más de 80 años atrás. Levin dijo: cuando leí por primera vez sus libros, pensé que quizá había exagerado en los relatos de los tremendos milagros. Por eso fui a otras ciudades e investigué por medio de microfilms, leí los periódicos antiguos y descubrí algo maravilloso. Descubrí que las historias que relataban sus libros eran absolutamente ciertas, y que los periódicos habían omitido muchos milagros. Levin y su madre desarrollaron tal curiosidad por la vida de María, que fueron a escuchar a un evangelista que había recibido la ministración de la hermana Ether cuando era un niño. Este evangelista,
Roscoe Russell era aquel que había sido milagrosamente sanado cuando María lo golpeó en el cuello con una Biblia. Cuando la madre de Slevin pasó al frente para que oraran por ella, el evangelista le dijo: el mismo Dios que respondió las oraciones de su tatarabuela está aquí hoy. Él responderá sus oraciones de la misma manera. Después de esto, la madre de Slevin fue bautizada en la iglesia asociada al ministerio de la hermana Ether. A Slevin le agrada comparar el ministerio de María con el de Smith Wigglesworth. Él cree que la relación de ambos con Dios era muy similar, especialmente en el área de la fe, aunque tiene muchas historias favoritas. Slevin recordó que John G. Lake conoció a María en 1913. Se dice que después de esa reunión, Lake dijo a su gente que oraran como la Madre Ether. A partir de sus investigaciones, Slevin conoció mejor el carácter de su antepasada. Lo que más me impresionó, recuerda, fue cuán completamente había entregado su vida a Dios. Era tan diferente de muchas personas hoy en día. Iba a donde quiera que Dios le decía que fuera. Así hubiera 20 personas o 1000, su tiempo le pertenecía a Dios. Nunca estaba demasiado ocupada como para no hacer lo que Dios le decía. Todos eran importantes para ella, porque eran importantes para Dios. Por eso conocía a Dios también. Por eso podía golpear a alguien en el estómago o darle un golpe en el cuello. Ella conocía a Dios y sabía que Él lo sanaría. Sin duda, a través de la familia Slevin, el legado espiritual de la hermana Ether continuará. No te derrumbes. María Woodworth Ether alcanzó a miles y miles de personas en todos los Estados Unidos con el mensaje liberador de Jesucristo. Esto fue lo que se escribió sobre ella. Gloria a Dios y al Señor Jesús por llamarla, dotarla de poder, guardarla y hacer de ella una madre en Israel para nosotros. El mismo amor que la guardó es nuestro hoy. Amén. Nuevamente vemos en esta tierra poderosas señales y maravillas. Por eso, cultiva los tesoros divinos que hay en ti por medio de la experiencia y de la palabra, y luego hazlos surgir a la superficie por medio de la oración y la obediencia. Cree que Dios hará que se produzcan señales y maravillas a través de ti. Decídete a ser utilizado en esta hora, y avanza hacia la plenitud que Dios tiene para ti. No permitas que los contratiempos te frustren o sean obstáculos para tu vida. Pide al Espíritu de poder que te ayude a completar tu carrera con una victoria completa. Adopta como lema estas palabras de la hermana Ether: es mejor gastarse por Jesucristo que derrumbarse. No te detengas hasta que hayas terminado. El mundo está buscando la respuesta que tienes dentro de ti.